El journaling ocupa un lugar demasiado importante en mi vida, en mis servicios, en los proyectos que estoy construyendo, pero paradójicamente durante mucho tiempo me resistí a hacer un episodio exclusivo sobre este tema, porque así como en algún momento estuvo este boom de la meditación y todos recomendaban meditar, después fue el boom de los jugos verdes y todos tomaban jugos verdes. En algún punto llegó este boom del journaling y yo, quizás producto de mi ascendente en Acuario, no quería ser una más del montón hablando sobre cómo se tiene que ver o cómo deberías estarlo haciendo para que te dé resultados. De hecho, quizás conozcas este sentimiento de molestia que viene cuando te empiece a gustar una cosa antes de que se ponga de moda y cuando al resto de las personas les empieza a gustar lo mismo, la sobreexposición del tema, que es casi obscena e imposible de evitar que hay en redes sociales, te empieza a hacer un poco de ruido y eventualmente te aleja de ese hábito o de esa actividad que tanto te gustaba. A mí particularmente no me desalentó al punto de dejar de escribir, pero sí que dejé de compartir en mis redes los ejercicios de journaling que hacía en el día a día. Sin embargo, después de que estuve en esa papelería gigante y fabulosa en Barcelona, de la cual les hablé en el episodio pasado del podcast, dije, necesito hablar abiertamente acá en este espacio sobre mi historia con la escritura y las cosas que aprendí en el camino. Si bien hice algunos episodios sobre mi segunda pasada por el camino del artista, nunca había contado como tal de qué forma fue que este hábito se volvió un innegociable para mí. Así que este episodio no es una guía de journaling como tal, más bien me la imagino como un city tour por los lugares menos turísticos de esta gran ciudad llamada Journaling, con el tipo de paradas y de visitas que solamente la gente local puede conocer porque lleva muchos años escribiendo y transitándola. Por lo cual, desde ya te lo advierto, este no es un episodio de hacks para que nunca pares de escribir. Si estás buscando eso, no lo vas a encontrar por acá. Pero si te interesa conocer mi perspectiva de cómo hice para sacarle el jugo a la escritura como aliada de aventuras en mis proyectos creativos, entonces te veo adentro. Sea donde sea que te agarre este episodio, te quiero dar la bienvenida y decirte hola a vos que estás del otro lado, estás sintonizando un nuevo episodio de Notas para mi yo del futuro. Esto es un poco una nota sin filtro y una mezcla de cosas que estuve registrando en mi journal a lo largo del tiempo. Yo soy Lee, coach de creatividad, podcaster de este podcast y espero que disfrutes un montón de este rato que vamos a compartir a través del tiempo y el espacio. Me siento en el deber de arrancar diciendo que dentro de todos los plot twists que he tenido a lo largo de mi vida, llevar casi 4 años escribiendo todos los días es uno de los más locos e inesperados. Por eso, en esta primera parte del episodio te voy a contar cómo alguien que no creía en la escritura terminó paradójicamente escribiendo todos los días. Sin embargo, si no entraste acá buscando esta buena historia que te voy a contar, sino que querés saber cuáles son esas 7 cosas que según mi experiencia no te podés pasar por alto cuando haces journaling, te voy a dejar justo por acá abajo la parte específica del timeline del episodio donde podés encontrar esos puntos claves, así que agarras lápiz, papel, te vas para allá y prepárate para escuchar cosas que no son las que todo el mundo ya te está diciendo en redes sociales, pero que apuntan a hacerte más sostenible el hábito. Con este disclaimer hecho, no me digas que no te lo dije, acá voy con la historia. Por un lado, gran parte de mi vida he tenido esta creencia de que yo no era el tipo de persona que podía sostener un hábito por tanto tiempo. Sentía que para mí lo de ser consistente era una misión imposible. Y por otro lado, de chica era súper reacia y escéptica a tener un diario íntimo. Simplemente no entendía la gracia de escribir sobre tu vida o lo que te pasaba. Yo pensaba que para eso tenías que tener una vida interesante y honestamente yo no la tenía. Entonces, como de costumbre, el universo vino a meter su mano en este pelotero y me trajo cosas que no le pedí, cambió mis planes y me dio los primeros indicios de que no juzgues al libro que sos por tu portada. A eso de mis 7-8 años, un sábado a la tarde, random, veo en la tele una película que se llamaba Harriet la espía. Y ahí descubro que como Harriet, yo también era una persona curiosa, exploradora, que tenía
muchas historias flotando en mi mente, pero nunca me había planteado sacarlas de ahí adentro. Para contextualizar un poco, en la película Harriet Welch es una niña de 11 años que aspira a ser escritora y termina espiando a sus vecinos y a sus compañeros del colegio para usar sus vidas como materia prima para sus historias. En consecuencia, decide llevar a todos lados un cuaderno secreto aproximadamente de este tamaño, de los típicos que usan en Estados Unidos con la tapa negra y las manchitas blancas. Y ahí es donde ella va escribiendo críticas de por demás honestas sobre todas esas personas y cómo vivían sus vidas. Pero lo que realmente me plantó la semillita de la escritura es algo que Golly, la niñera y amiga de Harriet, le dice, y es que la gente creativa anota todo lo que ve y es así como se convierten en grandes escritores. En ese punto, una Mini Lee, que era tímida, que no tenía muchos amigos, pero sí que tenía mucho papel a mano, dijo, qué interesante ser como Harriet. No tengo muchas historias en mi vida, pero sí que tengo mucha fantasía metida en mi cabeza que aparece cuando estoy corriendo por el patio, jugando con los perritos, haciendo pociones para mis muñecos. Y ahí fue que, sin cuadernos bonitos ni diarios con brillitos, en unos blogs de hojas, de esos que se usaban en las máquinas de fax que unos amigos de mi abuela me traían porque ya estaban usados de un lado y sobraban en las oficinas donde ellos trabajaban, en esos papeles para el reciclaje fue que me pasé casi un año armando cuentitos. A mí de por sí me encantaba dibujar y de a poco fui sumándole algunas viñetas hasta que terminé escribiendo hojas enteras. A la distancia me doy cuenta de que volcar esa fantasía en un papel fue la forma que esta pequeña Lee encontró de procesar su realidad. Ella no estaba escribiendo específicamente lo que sentía o lo que pensaba, pero muchas de esas historias se basaban en sus experiencias, en cosas que anhelaba y en uno de sus mayores hobbies de ese momento, que eran las series de anime. Eventualmente la fiebre de ser una exploradora del mundo como Harriet la espía se me pasó y ya durante el secundario lo único que escribía eran cientos de hojas con todo tipo de tareas. La escritura terapéutica, por así decirlo, vuelve a mi vida en la universidad, básicamente porque necesitaba un espacio donde quejarme. Estaba en una época muy retadora, sin saber muy bien hacia dónde quería llevar mi vida y me costaba mucho decirlo verbalmente. De hecho, se me cerraba permanentemente la garganta cuando quería hablar de esos temas y una terapeuta me sugiere que pruebe con la escritura. Si no lo puedes decir con tu voz, quizás puedas poner en palabras en un papel mucho más fácil. Pero de nuevo, yo, reacia a tener un cuaderno exclusivo para esto, además de que no tenía ganas de que mi familia me viera haciéndolo, empiezo a escribir en el colectivo, porque tenía un buen rato de viaje y de tiempo muerto hasta la facu, entonces podía aprovechar para explorar mis emociones y mis rayes mentales. Por supuesto, lo hacía exactamente en la misma carpeta donde después tomaba apuntes en la facu, agarraba las últimas hojas, hacía algunas formas con marcador y entre viaje y viaje iba rellenando todos los espacios con lo que me pasaba. Como verán, no estaba, pero ni cerca de verlo como este ritual introspectivo, ni romantizarlo como un momento que me doy para mí, cero. Literal, un poco lo hacía por obligación y eventualmente lo terminé abandonando. Y en este punto donde parece que el plot twist no llega más, Lee arranca sus 30 años con una gran cantidad de sueños pendientes que quería vivir y que no había vivido, muy frustrada, muy enojada con ella misma, con la vida, y atraviesa el momento de quiebre más inesperado con un derrame cerebral. Cuando regreso a casa, después de haber estado internada como un mes, todo era cuesta arriba. Necesitaba asistencia para muchísimas de las cosas que antes podía hacer sola, me costaba un montón moverme y literal no podía llevar esa vida mega activa a la que estaba acostumbrada. En medio de todo eso, alguien pasa en un grupo de WhatsApp de la Academia de Yoga a la cual yo iba el libro de El Camino del Artista de Julia Cameron y cuenta que hacerlo le cambió la vida, que era un libro con un montón de ejercicios de escritura geniales, que se lo recomendaba a todo el mundo que estuviera atravesando un momento difícil. Si había alguien que encajaba con el perfil de persona que necesita reencontrarse en su vida, esa era yo. Así que me descargo el libro, pero resulta que al toque de empezarlo me doy cuenta de que no enganchaba con el estilo de escritura de Julia Cameron, pero ni que me pagaran.
Paréntesis para la trama, si han escuchado los episodios del Camino del Artista saben que le tengo mucho cariño a Julia Cameron, de hecho la he bautizado en mis propios términos como Jay-Z, y lo que decido hacer en ese momento es obviar un poco de la parte teórica y me paso las siguientes semanas dedicándome exclusivamente a hacer todos los ejercicios de la parte práctica. Y acá hay algo crucial que yo en ese momento lo entendí inconscientemente, pero que hoy ya lo puedo poner en palabras mucho más procesado, y es que si hay algo que te va a cambiar la vida del camino del artista o de cualquier cosa que te llame la atención en tu viaje de desarrollo personal, no es lo inspirada que se sienta tu cabeza, sino lo que hagas con esa inspiración. Les mentiría si les dijera que compré una libreta bonita para hacer todo esto. No, de nuevo lo hice en la parte de atrás de las hojas impresas que tenía en casa de trabajos prácticos de la facultad, con la peor caligrafía de la vida, porque me tomó varias semanas volver a ver bien después de la CB, sintiéndome el ser humano más desafortunado y desastroso del planeta Tierra, pero con muchas ganas de cambiarlo y de volver a ser autónoma. Y al final tengo que decir que el camino del artista sí que te puede acompañar a cambiar tu vida, pero no es mágico. La que provoca que su vida cambie sos vos. Con escritura, con jugo verde, corriendo maratones, cantando mantras, con lo que quieras. Incluso si te encanta y reconectas con la parte teórica del libro, lo que te cambia el mindset, lo que te cambia la actitud, tu forma de estar en el mundo, es hacer la práctica. Una de las premisas que a mí más me gusta del journaling es que no tiene requisitos para hacerte efecto. Te diría que cuanto más desordenada esté tu vida, más lluviosa, tormentosa, mejor momento para empezar a escribir es. Pero la escritura no es la cura a todos tus males. Es solo una herramienta para ganar claridad, para expresar y para explorar ideas, para elegir la narrativa que querés tener sobre algo. Sin embargo, esa claridad suele ser bastante caprichosa. A veces demora días en llegar, semanas. Y si vamos un paso más allá, la claridad acumulada sin acciones alineadas debe ser de las cosas más tremendamente incómodas de sostener. Este es el motivo por el cual un montón de gente abandona la escritura, porque descubren que tienen un elefante rosa gigante en el medio de su sala, que no lo quieren tener ahí, que por increíble que parezca no se habían dado cuenta antes de que ese elefante era el motivo por el cual el paso para salir de la casa estaba bloqueado, pero prefieren seguir trepando las paredes en lugar de encontrarle un nuevo espacio al buen elefante. Y justamente por eso quiero hablar de las cosas que están por fuera de este city tour por todos los monumentos más turísticos del journaling. Porque claramente te puedo decir lo mismo que seguro ya escuchaste en redes. No tiene que ser productivo, no hay una hora concreta para hacerlo, no importa en qué soporte lo hagas, lo importante es que lo hagas. Pero con eso me estaría solo quedando en la superficie. Hoy de lo que te quiero hablar es de las múltiples versiones de voz que a veces van a estar escribiendo porque necesitan aclarar sus ideas para crear un reel, las que amanecieron con las 50 pestañas abiertas en su Google mental y no saben qué hacer, las que necesitan saltar de la cama al papel para no enloquecer, las que lo hacen como una terapia, las que lo hacen para ser más creativa y las que lo hacen porque literal no tienen con quién más hablar sobre ese tema que no sea el papel. Así que usando mi experiencia de haber sido todas estas versiones y muchas más, armé un listado de 7 cosas que me gustaría que nunca se me olvidaran sobre el journaling. Un listado que armé para mi yo del futuro y que quiero compartir con las tuyas. El primer punto es, escribí sobre todas esas cosas que te saquen un wow. Esto es algo que lo podés aplicar desde ahora mismo. La próxima vez que algo te sorprenda, que te impacte, sea un episodio de un podcast, un libro, un reel, una conversación que tuviste con alguien, en lugar de seguir scrolleando por la vida, frena, tómate 5 minutos, así sea que lo bajes en una conversación privada con vos misma que tengas en WhatsApp o en Telegram. No importa si no lo podés escribir en papel con tu puño y letra, lo que importa es que lo registres. Y si no sabes bien por dónde empezar a escribir, es re normal y te voy a dejar 2 preguntas de guía que son muy sencillas y que nunca fallan. Una es, ¿qué no me quiero olvidar de esto que escuché o que leí? Y la otra es, ¿qué me aportó? Si podés sumarle la referencia de el lugar del cual lo sacaste y quién lo dijo, muchísimo mejor. Pero la clave acá para consumir menos y crear más
es que no te quedes indiferente ante algo que viste o que escuchaste solo porque no sos una creadora de contenidos, solo por el escepticismo de ¿para qué me serviría anotar esto? Todo lo que consumís sin procesar no se convierte en un aprendizaje. Por mucho sentido que le haga en ese momento a tu cabeza lo que vio, se te va a olvidar. Y en lugar de guardarlo pasivamente en tus bookmarks de Instagram, la propuesta es que lo almacenes con tus propias palabras, que provoques que eso tenga un impacto en tu vida. Esa es la diferencia entre algo que se queda con vos, que nutre tu narrativa, incluso que después podés retomar y reciclar como fuente de inspiración, y algo que se va a evaporar en 24 horas como un story de Instagram. Y voy a sonar a disco rayado, pero te prometo que no necesitas comprarte ese journal divino y especial que te vende tu influencer favorita, no necesitas un momento particular del día. Tampoco hace falta que tengas un negocio en redes, que tengas un podcast o que seas una persona que escribe asiduamente. Esto se trata de hacer algo con esas cosas que te llaman la atención. Y cuando estaba escribiendo esto, me acordé que el crítico de Ratatouille, Ego, tenía una frase súper interesante que decía: no cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Y esto mismo aplica para las ideas. No todo lo que anotes va a terminar siendo un gran proyecto, pero las buenas ideas pueden provenir de cualquier lado y nunca sabes cómo tu yo de hoy puede estar ayudando o influenciando, inspirando a esas yo del futuro. El segundo punto es que el journaling funciona mejor cuando te lo tomas como un proyecto en movimiento. Cuando escribís, vos sabés cuándo empieza la historia, pero lo que no sabés es cuándo va a terminar. Y no es muy relevante si hoy pusiste 3 líneas, mañana 3 páginas, si en un momento era solo texto, después fueron garabatos, recortes. Lo que cuenta es seguir alimentando lo que pasa ahí adentro. Para mí esto es clave entenderlo desde el principio. Porque si encarás la escritura como una meta que tenés que cumplir con ciertos estándares, con ciertas expectativas de resultado, lo vas a terminar abandonando pensando, esto no es para mí. Y probablemente no sea así. Algunas personas van a priorizar la calidad sobre la cantidad, otras la cantidad sobre la calidad. Algunas van a priorizar hacerlo todos los días a la misma hora, otros días específicos que funcionen con sus rutinas. Esto es libre albedrío, libre elección. La metáfora que a mí me ayudó para ser constante es plantearme la escritura como un castillo de Legos, donde el objetivo no es terminar sino avanzar, poner un ladrillo hoy, otro ladrillo mañana y que se sienta, que se vea que la estructura está creciendo y se está moviendo. Esto significa que si no te llama a seguir en el punto donde terminaste ayer, saltas a otra página, te vas a otra libreta. A mí me pasa que normalmente me quedan páginas abiertas y con el tiempo vuelvo a llenar esos espacios. Por eso es que digo que es un proyecto que está vivo, en movimiento. Es como una masa madre, la vas alimentando y ella se va nutriendo de todo eso que le vas metiendo y responde en consecuencia. Verlo así es una gran práctica de flexibilidad, de soltar el perfeccionismo, de crear paciencia, templanza, bajarte de la carrera loca del correcaminos buscando poner una X cantidad de piezas todos los días solamente por ponerlas. La metáfora del castillo que se va construyendo es muy potente porque te hace mucho más factible que sigas regresando a la escritura y a que estés abierta a que vaya cambiando con vos, que se vaya moldeando con tus gustos, con lo que hoy sabes que ayer no sabías. Y te prometo que de nada sirve luchar para que no sea así. Es más, recomiendo un montón aprovechar nuestra naturaleza cambiante para rediseñar el hábito, para infusionarte de aire fresco. Así te va a ser muchísimo más fácil sostenerlo. Y esto me conduce al tercer punto que dice que la motivación viene de la persona en la cual me convierto, no de cómo se ve el hábito en sí. Esto tiene que ver con dos conceptos: transformación e innegociable. La esencia de todo hábito que se convierte en un innegociable para nosotros es el tipo de persona en la cual me transforma mientras lo estoy haciendo. Es decir, no lo hago por el hábito en sí, lo hago por quien creo que soy
cuando lo estoy haciendo. Por eso no importa si estás escribiendo sobre sentimientos, emociones, sobre cosas que te hacen ruido, sobre heridas de tu infancia o haciendo un collage con cosas que trajiste de un viaje o conectando ideas para un episodio del podcast. Lo que importa es que ese espacio se mantiene, se repite en el tiempo y a través de esa repetición le das de comer a una versión de vos que se identifica con ser coherente, constante, elocuente, ordenada, que hace buenas preguntas, que da respuestas alineadas con lo que genuinamente quiere decir. Y algo muy interesante es que cuando yo recolecto esta evidencia acá, con este hábito puntual, después lo puedo traspolar a otros hábitos y a otros ámbitos de mi vida. Entonces, con la escritura lo que haces es entrenar una virtud, potenciar una destreza que después te va a ayudar a resolver y a afrontar otras esferas de tu vida. Y eso es justo lo que no tenemos que olvidarnos cuando nos levantamos y decimos, uy, qué fiaca, resistencia prendida al 400%. Esta inversión de tiempo que hago en mí es para mi yo de hoy, pero también para las del futuro. Que al final no se trata de la escritura en sí, sino de quién creo yo que soy gracias a que sigo presentándome en este espacio un día tras otro. El cuarto punto es demasiado necesario para este momento y creo que para todo el futuro que nos queda por delante, y es que menos inspiración tenés del afuera, mejores resultados conseguís en el adentro. Cuando empecé mi primer camino del artista y literal comencé a escribir todos los días, ni siquiera sabía que existía la palabra journaling. No tenía ni idea que había gente armando su ritual de la mañana con el cafecito, con las velas. Yo era otra persona, a un montón de kilómetros de donde estoy hoy, física, mental, espiritualmente hablando. Usaba muy poco redes sociales y en el pedacito del mundo en el cual yo vivía y habitaba, escribir no estaba de moda, no era cool, no había nadie a mi alrededor que lo hiciera, al menos públicamente, que yo supiera. Y hoy que veo ese pasado a la distancia en perspectiva, puedo decir qué genial que fue no tener referencias, porque me dio la libertad y el aire de hacerlo como a mí me parecía mejor, como a mí me estaba funcionando, sin condicionarme de qué estaban haciendo los demás. Para los que hemos caído sistemáticamente en la tendencia de compararnos, este es un punto muy importante, porque muchas veces cuanto más sabemos de cómo lo hacen otros, más fricción nos puede crear, más ansiedad por estar más pendiente de cómo crece el pasto de mi vecino que el mío propio, a sentir que si mi jardín no se ve igual de lindo, igual de verde, igual de florecido, entonces no vale, entonces no es suficiente. Si no es igual de instagramiable que el que tienen las personas que admiro, entonces no sirve. Por eso es que está bueno eventualmente agarrar nuestro Instagram, agarrar nuestro mundo digital y hacer limpieza, incluso de esa gente que quizás nos inspira un montón, pero eventualmente dejar de escuchar sus voces. Si todo ese consumo te está generando fricción y te están dando ganas de abandonar, significa que ese exceso de inspiración se está convirtiendo en una forma de que no puedas encontrar tu propio estilo y tu propia voz. Y esto se vincula con lo que yo creo ha sido uno de los mayores aprendizajes que me trajo el journaling, y es que la escritura te enseña a priorizar tu voz por sobre la de otras personas. Y cuando digo otras personas me refiero a tus seres queridos que tienen re buenas intenciones aportándote su visión, a la de gente que ves en redes y te inspira un montón, e incluso esas perspectivas que a veces te pueden compartir profesionales que te guían en ciertos espacios de formación. Si sentís que esas voces están pesando y retumbando mucho en tu cabeza, es un gran momento de hacer limpieza. Y otra cosa que también está bueno tener en cuenta es que al principio puede que sientas que tu mente va mucho más rápido de lo que tu mano puede responder. Pero eso es algo que eventualmente se va alineando. Con la práctica vas teniendo más destreza para aterrizar las narrativas que tenés adentro y sacar las capas de la cebolla e ir eligiendo una versión de tu historia que se sienta creada por vos y no tan influenciada por las voces de otras personas. El quinto punto es un mito del cual creo que recién me di cuenta cuando llevaba como unos 2 años escribiendo, y es que tenés que hacerlo solo. Mentira.
Falso. Obviamente sé que la esencia del journaling es que es una actividad individual, lo cual para muchas personas puede ser un motivo para decir, ok, esto no es para mí. Por eso es clave entender, si vos estás en este team que funciona mejor haciendo las cosas en grupo y te interesa experimentar la escritura, hay talleres, hay clubes, donde no solo se arma una comunidad que está en la misma sintonía que vos, sino que podés apoyarte en ciertas estructuras externas, en guías que te dan esas personas que ya recorrieron el camino. Y eso para muchas personas les da la paz que necesitan para entender si un hábito es o no para ellos. Para mí esto tiene mucho paralelismo con hacer deporte. Hay gente que va muy bien sola y gente que necesita encontrar uno o varios compañeros de aventura porque si no, no lo hace. No se trata de fuerza de voluntad ni de ganas, es que simplemente solos no arrancan o no logran esa consistencia que están buscando. A mí particularmente me pasa que prefiero escribir sola, a mi ritmo, siempre se lo atribuyo a mi sol en Cáncer, pero eventualmente a mi ascendente en Acuario se le chifla el moño, se aburre un poco de las dinámicas de siempre y dice, es hora de meterle novedad a esto o lo abandonamos. Y ahí es cuando me suelo inscribir en algún programa corto o en un reto de escritura, habitualmente no más de 15 o 20 días, y me he dado cuenta de que no solo es algo que te refresca el entusiasmo por seguir escribiendo, sino que te aporta ángulos nuevos, preguntas nuevas para explorar, ejercicios que quizás no hiciste antes porque le pertenecen a la creatividad que alguien más te puede convidar. Para este punto les quiero compartir una anécdota súper linda de una coachee que me contó que su mejor amiga le había propuesto hacer el camino del artista juntas. No voy a decir su nombre, obviamente, pero sé que escucha este podcast, así que te mando un abrazo súper apretado desde acá hasta allá. Y ella no se consideraba el tipo de persona que escribe todos los días, así que tenía todas las ganas de decirle que no a su amiga, pero al mismo tiempo le generaba fricción porque su amiga ya le había comentado que llevaba tiempo queriendo hacer este programa y cada vez que intentaba hacerlo sola lo terminaba abandonando. La historia corta es que esta coachee reflexiona al respecto en la sesión, decide abrirse a la experiencia y hacerle una contrapropuesta a su amiga para probar, a ver, de hacerlo una semana sin compromiso de permanencia y ver qué pasaba. Sin embargo, yo recuerdo muy bien ese día en el cual salió de la sesión y estaba sumamente escéptica. La cosa es que eventualmente el proceso de coaching terminó y varias semanas después me escribe por WhatsApp y me dice, no me explico cómo, pero terminamos las 12 semanas. Y lo más loco es que nos creamos un ritual de escritura donde nos juntamos los sábados con un cafecito virtual y estamos re contentas. Es más, recuerdo que me dijo, estamos sorprendidamente contentas. La moraleja de esta historia es que no le temas a hacer las cosas diferentes. Si ves que sola te cuesta, no hay drama. Métete en un grupo. Proponele el plan a una amiga. Te aseguro que hay un montón de gente ahí afuera que está en la misma que vos. Solamente que todavía no sabes o no los conoces. De hecho, en el campamento creativo de julio vamos a hacer mucho journaling basado en tu Human Design con actividades que diseñé exclusivamente para cada tipo áurico, así que si te copa, la primera edición de Creatividad sin excusas ya tiene su waitlist abierta. Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio, solo tenés que pasar, poner tu mail y vas a recibir un cupón de $33 de descuento para inscribirte a partir del martes 9 de junio. Eso sí, este cupón lo vas a tener que desbloquear antes de que se abran las inscripciones porque después ya no va a estar más disponible. Y dicho esto, volviendo con la magia de escribir en grupo, sea que te metas en el campamento, en un reto de escritura de 20 días o que incluso hagas un compromiso semanal tipo membresía, es importante que sepas que en estos espacios se comparte la energía, lo cual para muchos es la motivación que necesitan para sostener la práctica, pero eso no implica que deje de ser privado. Lo que vos escribís es tuyo y solamente vos podés decidir si querés compartirlo. Esto yo me lo imagino como lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bueno, lo que escribís en tu journal se queda en tu journal. Incluso no hace falta ni que vos misma lo vuelvas a leer si no tenés ganas. Levanto la mano y digo que yo soy la primera persona que muy pocas veces releo lo que escribo. A no ser que ese contenido esté enfocado exclusivamente para crear contenido para el podcast o sea un borrador para algo laboral. Ahí sí.
Antes de cerrar este punto, te quiero compartir un recurso gratuito que subí en mi perfil de Instagram el año pasado. Es un reto de escritura de 28 días con preguntas para hacer introspección por fuera de la caja, creado 100% por mí. Tiene frases, tiene preguntas, tiene prompts y lo podés encontrar en mis historias de Instagram. Está guardado en las destacadas con el nombre 28 de Journaling. Obviamente también te voy a dejar el link anclado en la descripción de este episodio por si querés probar algo distinto o tal vez lo querés compartir con alguien que creas que le puede ser de utilidad. Sea cual fuera el caso, espero que lo disfrutes y que pases a contarme cómo te fue si es que lo hiciste. Punto número 6, y ya estamos en la recta final, la escritura no suplanta al hacer. Necesito que nos tatuemos urgentemente este punto en cualquier parte de nuestro cuerpo. Este es quizás el punto más importante de todo el episodio y también el menos romantizable. El journaling es tu copiloto de aventuras, pero la pilota de este auto sos vos. La que tiene que manejar con sol, lluvia, viento, curvas, rectas, lo que venga, sos vos. Y esto te lo digo con el mayor de los amores porque lo saco derechito de mi propia experiencia. Hay temporadas donde escribo un montón sobre algo y digo, wow, qué claridad, qué insights, estoy re contenta. Y de repente me doy cuenta de que estoy usando esa claridad como sustituto de las decisiones incómodas que tengo que tomar y no tomé. En ese momento es cuando me olvido que escribir es solamente el punto de partida, no reemplaza a la toma de decisiones. Acá hay una trampa en la cual he caído una multiplicidad de veces, y es que como escribir metas, pendientes, ideas que no te dejan de dar vuelta en la cabeza, te libera un montón de presión mental. Puede parecer que el trabajo de materializarlas ya está hecho, pero no es así. Esto es como hacer el vision board de tu año en enero, colgarlo en la pared al lado de tu escritorio, divino, hermoso, enmarcado, pero por más lindo que se vea, eso no te da garantías de que las cosas vayan a pasar. Para que las cosas ocurran, tengo que ponerme accionables y cumplirlos. Y si por el camino me doy cuenta de que algo ya no me funciona o no lo quiero así, edito, ajusto y sigo viaje. Escribir te va a dar una sensación de avance que está buenísima. Y lo mejor que podés hacer con esa energía es aprovecharla lo antes posible para ejecutar cosas. Hay gente que literal abandona la escritura porque es demasiado buena para escribir metas extraordinarias, pero a la hora de ejecutarlas siente que la brecha es demasiado grande. Por eso lo que nunca te tiene que faltar en la ecuación es que cada vez que escribas para planificar, no te olvides de lo que hoy tenés disponible para hacerlo posible. No se trata de soñar más chiquito, no se trata de cortarle las piernas a esas cosas que anhelas conseguir. Es que lo hagas en una medida en la que seas honesta con lo que tenés hoy a mano para materializarlo. Y el último punto de esta lista está bastante dedicado a la gente que está creando contenido o queriendo crearlo y tiene que ver con que tus ideas pueden cambiar, de hecho van a hacerlo, pero la práctica de la escritura como tal nunca va a pasar de moda. Cuando hago journaling para mis proyectos profesionales me gusta verlo como una especie de red social que está llena de ideas con todo el potencial de brillar, pero al mismo tiempo de fallar. Y lo interesante es que vos sos tu propio algoritmo, sos tu propio termómetro de qué pones, qué sacás, qué reposteás y qué reciclás. Cada vez que te sentás a escribir para tocar la vida de alguien más, para llamar su atención, lo que no se te puede olvidar es que tu finalidad es poner en práctica el músculo de contar mejores historias. Esto es algo de lo cual hablé con mucho mayor detalle en el episodio número 21 del podcast, donde desarrollé los 3 superpoderes para ser una persona exitosamente creativa. Así que si no lo escuchaste, te recomiendo que lo hagas porque es un re buen complemento de este punto. Pero con lo que quiero que nos quedemos es que tu misión, mi misión, nuestra misión, cuando hacemos journaling para crear productos o servicios, es lograr traducir lo que tenemos adentro nuestro en algo que toque la vida de alguien más. Que esa persona sienta que le estás hablando exclusivamente a ella, en su idioma, que tu historia le hace ver pedazos de su propia historia. Esa es la esencia del proceso de escribir contenido
que no va a pasar de moda nunca. Lo que importa es que el journaling es tu canal para generar un impacto en tus habilidades y en lo que podés ofrecer al mundo. Por eso está bueno no perder de vista que la clave para no condicionarte y no perderte en esta duda de ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que esto le va a llamar la atención a otras personas? Sobre todo si todavía no ves una repercusión ahí afuera y estás a punto de copiar tendencias virales, es recordar que nadie más tiene tu combinación de experiencias. Ahí está la materia prima más valiosa, el diamante en bruto que tenés que aprender a pulir. No se trata de intentar copiarle la creatividad a nadie más, se trata de volver a tu historia y preguntarte cómo puede esto ser de servicio para alguien más. Y eso siempre se logra con la misma fórmula: lápiz, papel, computadora si preferís un medio digital, teléfono, bajas tus ideas, las lees, las procesás, las editas y así vas creando borradores. No importa qué pase, siempre vas a tener disponible lo que viviste, lo que aprendiste y siempre va a estar disponible la posibilidad de rediseñar la forma en la que contás algo. Si un experimento no te gustó, no pasa nada. Probás otro camino. Ahora que ya subiste esa colina, sabes que no es tu colina y que vas a probar con la otra. Esto es algo que Ed Catmull, ex CEO de Pixar, menciona en su libro Creatividad.inc, y es que todo comienza por crear malos borradores. No hay nada que funcione mejor que ponerte la meta de crear un mal borrador. Con lo esencial, sin enroscarte mucho, hacelo sin pensar en nadie en particular. La misión acá es bajar tus ideas antes de que se te escapen. En el papel, en la compu, donde quieras. Y esto no lo dicen en el libro, pero consejo que no me pediste: trata de que la inteligencia artificial no forme parte de este primer eslabón del proceso. Eso déjalo para más adelante. Lo importante acá es que cuando tengas ese primer mal borrador, ya hay un punto de partida para un segundo mal borrador, que sea un poquito menos malo que el primero, que lo refines y ahora trates de hablarle a alguien. Quizás puede ser una versión pasada de vos misma que necesita escuchar esos consejos, esa gran historia, y que desde ahí puedas saltar a un tercer borrador, donde ya sí le hables a tu audiencia. El objetivo es bajarle un poco la presión al proceso creativo. Los borradores son herramientas iterativas incrementales. Se trata de sacar una versión aceptable de nuestras ideas. Probablemente una que no te va a convencer al 1000%, pero que con que cumpla un 70% con tus estándares, ya está lista para salir al mundo. Hacerlo así no solo te permite juntar evidencia de que sos capaz, de que es posible para vos materializar ideas, sino que te mantiene en movimiento para que otras nuevas ideas no se te escapen, las puedas ejecutar y eventualmente puedas regresar a ideas del pasado, reciclarlas, revitalizarlas y sacar versiones más refinadas, más expandidas. Y con esta herramienta para crear borradores de ideas haciendo journaling cerramos el listado de las 7 cosas que me gustaría que nunca se me olvidaran sobre la práctica de la escritura y que ahora también son tuyas para que vuelvas a ellas cuando las necesites, para que las edites, para que las recortes y las rediseñes en tus propios términos. Obviamente no me puedo ir de acá sin mi ritual de dejarle una nota para mi yo del futuro y para las tuyas, la cual dice así: escribir puede verse como yo pasándola mal una y otra vez mientras supero algo que me duele, sí, pero también se ve como yo convirtiendo cada chispazo de claridad que me llegó en un servicio para ayudar a otras personas. Escribir son rayones, son recortes, son historias que no sabía que quería contar. Y muchas veces son formas de creer y de pensar que no me imaginaba que estaban disponibles para mí. La escritura puede ser ese oxígeno que tu mente y tu corazón necesitan, pero así como el hábito de sentarte y agarrar la lapicera no ocurre solo, lo tenés que provocar. Las decisiones que necesitas tomar te esperan por fuera del papel. La buena noticia es que la escritura opera con un efecto cascada. Cuanto más escribís, más impulso creás para cambiar esas cosas de tu realidad que no te están haciendo sentido. La otra buena noticia es que documentar tu vida es bastante low cost. No se requieren grandes requisitos para abordar ese vuelo. Pero eso sí, no te puede faltar la disposición a experimentar y la curiosidad de entender qué te funciona a vos, acá, ahora, para esta aventura. Por eso es que digo que es un arte saber poner la historia que te contás a tu favor. No quedarte pegado a narrativas que
ya expiraron. Y sobre todo, saber que si un día la escritura ya no es para vos, los beneficios que acumulaste en el camino no los vas a perder. Queridas yo del futuro, aunque parezca que todavía no lo saben, en realidad sí que lo saben. Solo que aún no llegó el tiempo de escribir esa parte de la historia. Si tuviera que elegir solamente un consejo para dejarles, sería que no se distraigan. Siempre va a haber libretas que parezcan más brillantes y más bonitas en las casas de otras personas. Y por muy increíbles que parezcan, la verdad es que ninguna se equipara al privilegio de poder escribir tu propia historia. Y así llegamos al final de este episodio. Por supuesto que me va a encantar leerte en comentarios y saber si tenés experiencia escribiendo y para qué lo usas en tu día a día. ¿Qué lugar ocupa en tu vida la escritura? Como te digo siempre, si andas por YouTube, no te olvides de suscribirte, apretar la campanita y dejar tu bonito like. Y si andas por Spotify o Apple Podcast, apreta seguir y deja tus estrellitas, que son pequeñas acciones gratuitas, no te toman más de unos segundos y a mí me ayuda un montón para que este contenido se siga expandiendo por el mundo. Si querés, te veo por mi Instagram, @lilen.almendra, donde todos los días comparto historias con cosas que voy descubriendo, experimentando y contenido complementario a este podcast. Gracias por compartir tu irrecuperable atención, tiempo y energía conmigo hoy. Esto fue Notas para mi yo del futuro. Chau, chau. Adiós.